Ya listo. Entonces hoy nos vamos a ocupar de este tema, que es interesante, van a ver, que se refiere pues al intersticio de los pulmones, en el que está en el lobulillo secundario. Eso también se llama el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces vamos a ver todos estos aspectos. Eh, Vamos a ver primeramente dónde está la enfermedad. Vamos a clasificarlas. Hay como 200 enfermedades que están a nivel del intersticio. Vamos a hacer el laboratorio, las imágenes, entonces las pruebas de función pulmonar. No olviden que en esta situación el pulmón se endurece, pues, ¿no? Y tiene dificultad para expandirse, no se llena completamente de aire, ¿no? Entonces, eso te va a dar ya de hecho un síndrome restrictivo, ¿no? No tiene capacidad vital, pues va a estar distribuida. No vas a manejar 5 o 6 litros, que es lo normal en un adulto, pues manejarán 3,5, 4 litros, ¿no? En muchas circunstancias. Entonces eso va a repercutir pues en el corazón principalmente. Entonces, aparte de eso, pues como hay 200 enfermedades en este capítulo, una de las más importantes es la silicosis, que tiene que ver mucho con nuestro país, porque aquí hay muchas minas y muchos obreros que están en minas que no están muy bien ventiladas, y están llenas de polvo en su interior, y eso pues con el trabajo continuo de aspirar el polvo de óxido de sílice, pues va a endurecer sus pulmones, y eso es la silicosis. Muy bien, permítame un ratito. Muy bien, doctores. A manera de introducción, entonces, lo que pasa en esta enfermedad es que en el intersticio, pues en algunos casos se llena de abundante tejido conjuntivo, ¿no? Y eso te va a engrosar esa parte de la vía respiratoria y no te va a permitir pues un intercambio normal de esa relación de 20-1, ¿no? Una unidad de oxígeno ingresa, atraviesa hasta el capilar y 20 se eliminan. Esa situación se va a ver alterada, ¿no? En este tipo de enfermedad, ¿no? Y también a ese nivel puede haber mucha profusión de algunas células, ¿no? Entonces, sobre todo linfocitos. Hay una forma de problema intersticial que se caracteriza por eso, ¿no? Bien, entonces todas, ¿no? Tienen un patrón parecido de forma, desde el punto de vista, digamos, clínico sobre todo. Lo que más les molesta a estos pacientes es la disnea, ¿no? Que se va incrementando a medida que
ese problema intersticial avanza, porque no permanece localizado en una determinada área del pulmón, sino que eso avanza, toma un lóbulo, puede tomar todos los dos lóbulos superiores, en fin, o difusamente las partes inferiores, y eso pues te produce las molestias de Disney principalmente. Y van a decir luego que tiene sus secuencias posteriores, ¿no? Entonces, y algunas de estas enfermedades también tienen manifestaciones en otros sistemas, ¿no? Ayer vimos hipertensión pulmonar, por ejemplo. Ustedes hablaron del grupo 1 donde estaba la esclerodermia. La esclerodermia también tiene una parte de pacientes que comprometen el pulmón y te pueden dar eh, el EPIT, que es el término general a estos problemas intersticiales. ¿Ya? Bien. Entonces, este es un resumen, ¿no? Que hemos tomado de un texto donde explica el área donde está localizado el problema de la fibrosis intersticial. Entonces, este es un alveolo, están los neumocitos tipo 1. Entonces, que tienen que ver con la distribución de oxígeno, ahí está, lo pusimos esto a propósito. Esas más grandes son los linfocitos tipo 2, y está el surfactante, ¿no? Que recubre la membrana que permite que el alveolo esté distendido. Ahí están los fibroblastos intersticiales, entre el capilar y la pared del alveolo, la célula endotelial, entonces el lumen capilar, ¿no? Y los macrófagos. Entonces esto es normal, ¿no? Entonces esta situación pues es lo que se va a afectar, sobre todo la presencia de tejido colágeno, ¿no? Entonces, ese fibroblasto se va a incrementar y esto va a ser una distancia mucho mayor entre el capilar y el alveolo. Bien. Entonces, en el Up to Date y en cualquier texto, incluso en el Harrison, se considera que hay dos tipos de PID, ¿no? De causas conocidas, estas que no se sabe la causa, ¿no? Son a veces extraidiopáticas, ¿no? Entonces, dentro de estos grupos, pues vamos a considerar algunas de las 200 variedades de enfermedad que están a este nivel. Muy bien. ¿Están escuchando bien? ¿No hay problemas con la audición? Sí, doctor. Mucho, doctor. Ya. Si hay alguna cosa que no entienda, por favor, nos dicen, ¿no? Bien. Miren, esa lámina la mostró de un docente de, de la Universidad de California. Entonces, esto mismo hay en el UpToDate, los que tiene, o en cualquier revista buena. Después pueden ver el Harrison, ¿no? Ahí está esa clasificación parecida. Las causas conocidas y estas son las desconocidas, ¿no? Entonces, las causas conocidas no se mencionan desde luego las 200 aquí, ¿no? Entonces, las más prevalentes están indicadas aquí. Entre las causas desconocidas están las neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, aquí están los obreros que se dedican a la agricultura, ¿no? Entonces, hay muchos productos, como el algodón, por ejemplo, que puede producir fibrosis intersticial. Eso se llama vicinosis. Hay muchas personas, ¿no? Y esto se ve en nuestro país muy, digamos, al aire libre, pues es donde venden mascotas, ¿no? Hay algunos que se dedican a criar aves, ¿no? Y incluso a sus casas, ¿no? Entonces, esto te puede producir, pues, como por ejemplo la cisticercosis, ¿no? O otro tipo de aves que se enferman y si inhalas te va a producir fibrosis intersticial, ¿no? Después, hay un término general, ¿no? Que se llama neumoconiosis,
a las enfermedades que son secundarias a inhalación de polvos inorgánicos, ¿no? Entonces, como se ve aquí, muchas variedades, el carbón, el asbesto, el sílice, que es lo que nos interesa, el berilio, ¿no? Entonces, esto del carbón te va a producir la tricosis, la asbestosis, el caso de la inhalación de fibras de asbesto, la silicosis, el caso de dióxido de sílice, el berilio. También hemos visto este, en el caso de cáncer, que la radioterapia pues, puede ser alta o baja, se puede fibrosar el pulmón si los en exceso. Por ejemplo, varias tomografías, no, aunque los equipos actualmente tienen buena protección, varias tomografías en un paciente, y si no te protege, te puede producir neumonía, ¿no? También algunos medicamentos, ¿no? Fíjense, esta tabla es bien bonita, ¿no? Esto es de agricultura, esto es de polvo, esto se llama neumoconiosis, no se olviden, la neumonía por radiación, y algunos medicamentos, entre ellos está la amiodarona, ¿no? Que utilizan los cardiólogos para ver las arritmias cardíacas, ¿no? Para controlar la nitrofurantoína, que es el antiséptico principalmente urinario. También, y en algunos pacientes con reumatismo, entonces está antiinflamatorio Mexacte, aparte de aliviarte, digamos, los dolores articulares, también te produce fibrosis sintetizada. Entonces, este es un uso especial de medicamentos. Los más prevalentes son la mesadona, el tilfurentona y el metotrexato. Muy bien, entonces ahí tenemos un panorama de las enfermedades de causa conocida, ¿no? Y el grupo de causas desconocidas, pues aquí están las más importantes, ¿no? Entonces, está la esclerodermia, como ya les mencioné, la artritis reumatoidea, las mixtas de tejido conectivo, el lupus también está allá. El otro grupo de, de, de causas desconocidas, pues está en la forma que se llama directamente idiopática. Una de las más frecuentes, por eso los remarcamos con este rectángulo rojo, es la fibrosis pulmonar idiopática. No se sabe la causa. Incluso esta es familiar, ¿no? Generalmente las familias que genéticamente están predispuestas a este problema, empieza la fibrosis a partir de los 40, 50 años y así va avanzando en los papás, en los hijos, de los hermanos. Entonces, esta es una de las más frecuentes. ¿No? Si analiza el tema en un texto de un libro, pues hay mucha, digamos, mayor comunicación sobre este tema de la fibrosis pulmonar idiopática. Es una de las más frecuentes, ¿no? Hay la de nuestra cívica, la criptogenética, la broncolitis intersticial, entonces estos son virus, entonces problemas intersticiales escamativos y la neumonía intersticial aguda. Otras causas de EPID, ¿no? Son sarcoidosis, también mucho componente ganglionar intersticial, las vasculitis, esa es la poliitis, esta es la eosinofílica. Esta, por ejemplo, te da una infiltración de eosinófilos, no tejido colágeno, eosinófilos en el intersticio, ¿no? Entonces aquí es importante hacer lavados bronquiales, cuantificar los eosinófilos en el esputo, que se pone muy bien cuando se han diagnosticado los corticoides, ¿no? Entonces la neumonía eosinofílica. Entonces la intesitosis y la enfermedad de Langerhans, que son raras. Bien, ese es el contexto, digamos, contexto general de la fibrosis pulmonar idiopática, que también se llama aquí. Bien, entonces vamos a remarcar algunas que son las más comunes, como en este caso se está hablando de las neumoconiosis, pues hemos dicho las neumoconiosis, ahí está el polvo inorgánico inhalado, ¿no?
neumoconiosis. Entonces ahí está la silicosis, la asbestosis, la del talco. Realmente estas aparecen con el tiempo, que llevan su tiempo, ¿no? La de carbón, la tracosis. Bien. Algunos medicamentos, metotrexato, la amiodarona, la cocaína también se puede producir cirrosis intersticial. Hay casos de adictos que en algunos casos pues acceden hasta un paro cardíaco porque les condiciona una crisis respiratoria muy severa, la heroína, ¿no? Entonces, esto es la vacuna, ¿no? Esto es raro, es la radiación, sí. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad, esto se refiere a historia de enfermedad del tejido conectivo. Entonces, será persona con fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, donde les dije que es genético. El uso de medicamentos también. Cuando es la historia clínica, todo esto que hemos visto de la clasificación, pues tienes que aplicarlo y más o menos para determinar la causa que te está condicionando este problema. Historia de tabaquismo, antecedentes genéticos, rebonificación, exposiciones ocupacionales, ¿no? Ahí está la silicosis, ¿no? Y las clínicas de todas, eso es lo interesante, es casi igual para todas. Todos estos pacientes tienen una disney y tos. Entonces, y eso a medida que va incrementándose la fibrosis en el parénquima pulmonar va a aumentar, pues, son progresivas, ¿no? Entonces, si tiene esclerodermia, pues puede tener manifestaciones en otros sistemas, en la piel, por ejemplo, se va a engrosar, ¿no? En la placa de tórax va a ver lo que hemos visto en la primera clase de los patrones intersticiales, ¿no? Que puede ser reticular, nodular, reticulonodular, no se olvide. Y si quieren tener más detalle de eso, pues hay que hacer una tomografía de alta resolución, ¿no? Para ver con más claridad. Y desde luego, pues si hacemos unas pruebas de función respiratoria a cualquiera de estas enfermedades, la espirometría nos va a dar un síndrome restrictivo donde va a estar principalmente disminuida la capacidad vital. O sea que el señor no va a manejar 5 o 6 litros, que es lo normal, manejará 3, 4 litros, ¿no? Eso te va a decir que ese pulmón es duro, que no se expande, y eso se llama síndrome restrictivo, ahí está, ¿no? Y otra cosa interesante aquí es bien útil, es el índice de difusión de monóxido de carbono. Esto te hace inhalar este gas, ¿no? Y ver la velocidad con que atraviesa hacia el capilar. Entonces, si este paso está por debajo del 40-30%, significa que el problema es muy grave. Bien. Entonces, este es el tiempo de presentación, más o menos, panorámico que se tiene de estas diferentes causas de PIB. Agudo, pues está la neumonía sinofílica. Lo agudo está la inducida por fármacos. Y crónica, pues ahí está la silicosis, ¿no? Y la sarcoidosis también, entonces no se olvide. La sinofilia, por fármacos y la silicosis, ¿ya? Bueno, entonces todas estas enfermedades, pues, aparte de lo que acabamos de mencionar, pueden tener hipoxia crónica, desde luego, ¿no? Entonces tienen uñas, muchas tienen uñas nerviosas del ojo, entonces se los cansa bastante. Entonces, hay también síntomas extrapulmonares. Entonces, como en la esclerodermia, ya les dije, en las vasculitis, ahí puede haber hemoptisis con dolor torácico similar. Entonces, lo más común de todas ellas es la disnea, ¿no? Y a veces la tos no tiene mucha expectoración, es poco productiva. ¿Ya? Y en la exploración física, entonces se va a ver signos de hipoxemia, ¿no? Entonces, que se manifiesta por disnea. Después, cuando es una prueba de caminata, pues se cansa rápido, ¿no? Esto es controlado con el oxígeno de pulso.
Ahora, en la exploración física, una cosa típica de elegir es estos sectores velcro, ¿no? Es el ruido que te produce cuando agarras tu tensiómetro y las partes ásperas las juntas y al separar, bueno, no como pequeñas burbujas que se rompieran bien finas, ¿no? Entonces, esos son los velcro característicos de la EPIC en secciones subescapulares. No se olvide, esas más uñas de reloj, uñas de vidrio de reloj, bueno, la esclerodermia. Entonces, tiene pues estas manifestaciones principales, aparte del pulmón, mayor en engrosamiento de la piel y de las manos. Y en los menores, la esclerodactilia. Entonces, que está limitada a los dedos. La unión, bueno, y manifestaciones pulmonares es la fibrosis intersticial. Para esto pues es importante la espirometría, ¿no? Y también la tomografía, a ver cómo está avanzando. Bien. Entonces, en la esclerodermia tenemos estos signos a nivel de la unión de la piel con la uña. Entonces, hay estos capilares bien aparentes en esa unión, ¿no? Que significa que eso está pues alterado, ¿no? Que el paciente tiene fibrosis intersticial, aquí no es muy aparente, es un corte alto, ¿no? Donde aquí sí se empeoró, hay un problema, aquí hay un patólogo articular, entonces, o intersticial, perdón, con que hay el aspecto articular que afecta a los dos pulmones. Entonces, esto es un, una imagen objetiva que te dice que está atorando como creo de tu paciente. ¿Ya? Pues esto es lo más interesante, ¿no? Lo de las uñas. Entonces, el electronuclear muestra es haces capilares anormales de la pupila. Bien. Y en cuanto a imagen, pues la tomografía de alta resolución, como vamos a ver más tarde, más en un ratito, pues es muy objetiva, ¿no? Y cuando haces espirometría, pues ahí la capacidad vital disminuida, también el monóxido de carbono disminuye. Si tienes todos esos datos, no es necesario hacer biopsia pulmonar, ¿no? Porque a veces haces biopsia pulmonar como es un pulmón duro y se es eh, perforado, digamos, el pulmón, y ese pulmón, pues como está duro, no se va a cerrar, no se va a colapsar y puede ser un hemotórax, por ejemplo, de, de complicación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, y esto ya hemos dicho, patrón restrictivo con capacidad vital disminuida. Bien, estas columnas, aquí, las tres primeras, son de aspecto normal, ¿no? Y estas son de síndrome restrictivo. Pues aquí están todos los volúmenes y capacidades, ¿no? Que podemos estudiar en la función pulmonar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de restricción, eso que está señalado con amarillo son los principales cambios que vemos en la espirometría ya con resultado. Una disminución de la capacidad vital, miren que la de la columna aquí está más pequeña, y también de la capacidad pulmonar total, ¿no? Y el resto también pues disminuye, ¿no? Pues estos dos factores son los que más se afectan y eso te da, y con eso puedes hablar sin síndrome restrictivo. Esta lámina también es de este docente de la Universidad de California, me parecía muy bonita, muy como para enseñanza, ¿no? Y por eso se las bajamos. Entonces, y el monóxido de carbono, ya les dije, este gas se respira, y este es el valor normal, ¿no? Si tu pulmón está limpio, pues vas a ver que ese intercambio es de 80 a 100%. Si está por debajo del 40%, eso significa que el problema intersticial es severo. Entonces, esta prueba es bien importante, ¿no? Para darte el pronóstico, ¿no? De estos pacientes que están con estos problemas intersticiales. Eso es lo que hemos visto en imágenes en la primera clase.
el patrón reticular, nodular y reticulonodular, considerando solamente las placas de tórax. Y eso también que vemos aquí, lo hemos visto. El patrón reticular, como ven, está más localizado en el tercio medio y tercio inferior de ambos pulmones, que aquí está respetado. Entonces aquí, si observamos con cuidado, pues hay modulaciones, ¿no? Entonces, dispersas también y difusamente en los dos pulmones. Es lo que pasó, esos signos de problema intersticial, ¿no? Una miliar, pues, de donde la silicosis también puede darnos este patrón, ¿no? Ahí está, la modulación es más aparente, fíjense, sobre todo se ve esto en los espacios intercostales, en costilla y costilla, ahí está, entre costilla y costilla están los puntos, y el patrón intersticial, pues también son líneas como de un alambre tejido que se cruzan en todo sentido, ¿no? Y ahora, cuando vamos a hacer la tomografía, ¿no? Que es lo que más detalle te da, vamos a ver pues las imágenes de vídeos de sustrado con solidación pulmonar, eso es más avanzado, y los pulmonares reticulares en la idiopática, por ejemplo, los nódulos en las neumoconas, ahí está la silicosis, el trabajador del carbón, y quistes aislados en la histocitosis pulmonar, y esto también vas a ver en el EPOC, ¿no? Bien, entonces vamos por la imagen de vídeo de sustrado. Cuando está empezando la inflamación y has inhalado polvo, entonces esto pues se va a destruir siguiendo la carina en pulmón izquierdo y pulmón derecho. Aquí se ha destruido más el pulmón izquierdo. Y ves esta imagen, ¿no? Un poco difusa, un poco clara, donde se permite ver vasos, bronquios en el fondo, ¿no? Entonces, si eso se le venido a llamar libro de estrés, eso con el tiempo pues se va a atravesar, se va, digamos, convertir en condensación. Entonces, esto es basal, fíjense, entonces está la del corazón. Muy bien. Entonces, esta es la consolidación, este tipo que está en este sitio. Pues ya no se puede ver a través de esta sombra la estructura del parénquima pulmonar. Esa es la consolidación carcinoclínica, ¿no? Ahí está. Y estos son los nódulos, ¿no? Que lo hemos visto muy bien en esa radiografía que les he mostrado al principio. Pues aquí está más de distribución en el lado derecho del pulmón, ¿no? Entonces se ve la sarcosis, en la silicosis también, en la sarcoidosis también, ¿no? Ahí está. Y puede haber una mezcla de todos estos elementos que acabamos de decir: consolidación, vídeos de luchado, nódulos, retículo, y eso pues, y también parte del pulmón sano, y te da una mezcla de esta imagen, ¿no? Como del integrado, hay diferentes tonos de negro, como ven aquí, y después es el vídeo de frustrado. Entonces hay el vídeo de frustrado, pulmón normal, entonces está de la consolidación, están las cisuras también, que están engrosadas, y el corazón mismo está grande, ¿no? Como hay poca oxigenación, seguramente el paciente es poliglobúlico, y está llegando a repercutir en las cavidades derechas por hipertensión pulmonar. Entonces, estas enfermedades entran por dentro del grupo de la hipertensión pulmonar, que corresponde al grupo 3, no enfermedades que producen hipoxia crónica. Hipoxia crónica es el EPID, no el EPID, el EPOC. Ahí está. Bien. Esta es una muestra del EPOC, ¿no? EPOC terminal, donde prácticamente se ven como vesículas de aire capturadas, ¿no? Y que están expuestas en la periferia del pulmón, en ambos lados. Entonces, es tejido fibrosítico, ¿no? Aquí la ventilación es muy escasa. Son pacientes que viven el polvo permanente con oxígeno, ¿no? Y muchos, para salvarlos,
pues, o para, digamos, prolongar su vida, se les hace trasplante de pulmón. No, pues su fin es insuficiencia respiratoria crónica y que se puede agudizar por cualquier infección que ingrese en el foco parénquima que está presente, ¿no? Bien, ese es un panorama así general que les estamos dando de este problema del EPID, ¿no? Entonces, como les decía, entre las causas desconocidas, la fibrosis pulmonar idiopática es la más común. En cualquier libro que vean, esta pues la resaltan en ese sentido, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad progresiva, irreversible y mortal. Entonces, es triste ver, ¿no?, las familias que tienen este problema. Entonces, para eso, pues, digamos, eh, se ha estudiado y se han creado algunos medicamentos antifibrinoolíticos que un poco detienen el avance de la fibrosis, ¿no? Como la perfiniadona, el nintedanib, ¿no?, que disminuye entonces la fibrosis pulmonar. Entonces, esos medicamentos los disponemos en nuestro medio, ¿no? Y pues se los utiliza, ¿no?, para atenuar la dependencia del oxígeno, sobre todo. Y están aprobadas por la FDA y se puede dar con garantía, ¿no? Los corticoides, pues, pueden mejorarte mientras los des, ¿no? Pero no te van a, digamos, hacer que desaparezca la fibrosis artificial. Entonces, si tratas a un paciente con esclerodermia, hay que dar este citostático, la ciclofosfamina, en dosis bajas de prednisona. Bien, hasta ahí concluimos la parte correspondiente al panorama general del EPID. Bueno, del EPID hemos escogido esa enfermedad, que es la silicosis, la más prevalente en nuestro medio, ¿no? Porque hay muchas minas, ustedes saben, ¿no? Tal vez algunos de ustedes conocen cómo trabajan nuestros mineros, cómo es la interior mina, ¿no? Y también se han debido observar, los que tienen algún conocido, de que estos pacientes, estos obreros, pues saben que no van a vivir mucho, unos 60 años en promedio, saben que se van a morir, ¿no?, por la fibrosis que están presentando, ¿no? Entonces, y por eso que su psicología es diferente, pues, de los que trabajan, por ejemplo, en oficinas o en una fábrica aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, por eso son decididos en algunas acciones, ¿no? Pero en algunas también, pues ya exagera, ya se van al otro lado, ¿no? Entonces, y es un problema social, pues, grande, como el que estamos viviendo ahora. Bien. Al final, estos pacientes ya con enfermedad avanzada, esto es del problema que hubo en 2019, pero sí, yo me fui a dar una vuelta ahí por San Francisco y tomé esa foto, ¿no? Donde había eran los mineros, pues, en situación contraria a las que están ahora, ¿no? Entonces, estos mineros eran los que estaban contra el gobierno de esa época, ¿no? Fíjense, pueden observar que la hasis es polifosfúrica, aparte de inhalar el polvo, pues mascan coca y sacan polvo de coca, ¿no? Está polifosfúrico y de esa mano tiene hiperemia. Entonces,
seguro que este señor tiene también hipertensión pulmonar. Entonces, eh, era interesante ver cómo esa gente, esa vez pues se alzó y cambió el gobierno, ¿no? Entonces, vamos a ver estas situaciones. ¿Por qué se produce esto? ¿No? Estos señores, pues en el interior de la mina, pues se utiliza el pombo, el martillo, y modernamente usan taladros, ¿no? El taladro ha visto que también produce mucho polvo y tienen adoptado un sistema que les dispara también agua, de manera que esto no se disemina el polvo, pues queda mojado y así de este modo. Generalmente no usan máscaras. Esa es la opinión de mucha gente que ha estudiado esta enfermedad. Prefieren estar con sus pañuelos y después pues, muchos pues hacen sus ceremonias frente al tío, ¿no? Y en el interior de la mina, el diablo, a los que no saben qué es el tío. Entonces, imagínense el diablo y pues ahí ven y fuman y luego entran al interior de la mina, ¿no? Y entonces hacen su oración ahí para que les vaya bien ahí adentro y no hay accidentes, ¿no? Esos son los riesgos que tienen. Hay mucha gente que sale accidentada con fracturas y eso es triste, ¿no? Ver en los hospitales. Entonces el cuarzo es un producto que está, digamos, en todas las rocas del mundo, ¿no? Entonces el cuarzo tiene sílice cristalina y estos pues obreros al horadar las rocas dentro de la mina pues genera polvo, ¿no? Entonces en las rocas y provoca, y eso, el cuarzo pues es un producto de la neumocrosis que te condiciona fibrosis pulmonar, ¿no? Fibrosis pulmonar. Y esta enfermedad pues está estudiada ya en esta época de la, de la evolución de la humanidad. Probablemente antes, con esos movimientos tan impresionantes que hay en Europa, en Egipto, ¿no? De, de donde se ve que han elaborado la piedra, el mármol, ¿no? Para hacer sus construcciones tan interesantes, ¿no? Quién sabe qué Aguanaco también eso lo han hecho de ese modo, ¿no? No sabemos cómo, no se sabe la ciencia cierta que ha debido haber silicosis en esas culturas, ¿no? Entonces, esta es una piedra hermosa, ¿no? Que me regaló un minero, ¿no? Y, y alguna vez me visitó también un ingeniero de minas y él me explicó que era una piedra preciosa, porque aquí hay muchos elementos que los he resaltado con estas flechas, ¿no? Entonces, esta tiene diferente coloración, esta parte blanca que parece mármol, esta versión pues es cuarzo, todo esto es cuarzo, todas las partes blancas, ¿no? La mica es esta parte oscura, ¿no? Esta parte oscura. Pero de esas dos, la más peligrosa es el cuarzo, es el que libera el óxido de sílice. Y la pirita es esta parte amarilla, ¿no? Aquí miren varias partes amarillas. Entonces, en algún libro dice, ese es el oro de los tontos, ¿no? Porque piensa que han descubierto oro y es porque es color, ¿no? Y esos piritas no tienen ningún valor. Entonces, esto pues probablemente hasta el ingeniero le llamó la atención. Y a mí se me ocurrió sacar esa fotografía y mostrarles, ¿no? Cómo es el cuarzo. Entonces, y esto pues me, eh, me hizo recuerdo a un museo que visitamos creo que fue en Houston, ¿no? Eh, de minerales, ¿no? Y de piedras preciosas. Entonces,
Ahí está la bolivianita, ¿no? Muy apreciada, ¿no? Y hay unas especies preciosas muy lindas que están exponiéndose en el museo. Y había también estas piedras, ¿no? De cuarzo. Bien, entonces, como esa parte de las hojas es la que produce el problema de la silicosis, eso es, de ahí se desprende el dióxido de silicio, ese es más abundante. Hay dos formas de cuarzo. La que les mostré ahora, pues esa es la más dañina. Esa que produce fibrosis pulmonar. Esa se llama forma cristalina de cuarzo. Porque también hay otra forma de cuarzo que está en los fósiles, en los dinosaurios, en los fósiles que están dentro del mar. Esos no producen, digamos, tanta fibrosis pulmonar. Esa es la forma amorfa de óxido de sílice, ¿no? En animales prehistóricos no provoca fibrosis de silicosa. Entonces, esas son las diatomeas marinas, son de fósiles, unicelulares, y no son dañinas para el humano. En cambio, las cristalinas, es así, ¿no? Al convertirse en polvo, van a producir pues la silicosis. Y hay tres formas de forma cristalina, ¿no? El cuarzo, propiamente dicho, entonces la cristobalita y la timidita, ¿no? De estas la más común es el cuarzo. Entonces aquí tengo algunos ejemplos de cuarzo, ¿no? Entonces, eh, esa es la más peligrosa. La cristobalita también puede estar presente en algunas. Y la timidita, entonces es roca, cocida a grandes temperaturas, como la que se ve en las ladrillerías de nuestra ciudad. Entonces, pues roca negra que la botan como desechos, eso tiene timidita. Y también en la lava de los volcanes, no es dañino al pulmón. Una oportunidad, en el curso que hicimos en el Japón, nos llevaron a las faldas del Monte Fuji, y pues ahí en la noche hay infinidad de lava ya seca, y pues yo tomé algunos trozos de esto, ¿no? Y eso pues el esqueleto que ves y la timidita, ¿no? Es roca cocida, ¿no? Esto no se produce, no es fibrosante, ¿no? Es volcánica, aunque Fuji, Japón, no daña el pulmón eso, ¿no? Bien. En cambio, sí, estas otras variedades de roca, ustedes pueden ver tranquilamente si van hacia la cumbre o entran a un río y ven las variedades de rocas que hay allá, ¿no? Esta otra es, digamos, la que hacen los ingenieros para hay fábricas de mesas, ¿no? De una mezcla de roca, ¿no? Y hacen las mesas de las cocinas, de los baños, ¿no? Entonces es una ingeniería interesante en ese sentido. Entonces, como esto y esto. Entonces, es roca aglomerada, ¿no? Y están haciendo aquí un hoguero, pues, generando una gran cantidad de polvo, ¿no? Esa ingeniería aglomerada reconstruida produce sílice en el corte y es de un 90%. Entonces, esto debe hacerse en medios muy ventilados, ¿no? Para evitar la silicosis. Eh, bueno, entonces, ese es un material, este material genera mucha silicio, un 30% de silicio libre. En un río también pueden encontrar este tipo de rocas que tienen un aspecto granulado, arenoso, mientras aquí pues la tiran sobre otras rocas en una distancia prudente y estalla y genera mucho polvo, entonces solo con ese hecho. Y eso tiene 100% de silicio puro. Hay muchas partículas de cuarzo infinitas, ¿no? En esta situación, ¿no?
Entonces, y hay otro tipo de rocas que ustedes han ido muchas veces a los yungas de la cumbre, en las montañas estas se ven como en capas este tipo de rocas negras, planas, ¿no? Que se utilizan aquí en la ciudad en las construcciones, en los pisos aquí, en las famosas piedras pisadas, que tiene un 40% de silicio. Entonces, como ven, ese es el origen de la silicia libre, este tipo de rocas. ¿Ok? Entonces, cuando ingresan estas partículas, pues lo primero que nos define a nivel de los alveolos son los macrófagos. Aquí nada que ver el microbioma pulmonar. El microbioma pulmonar es para, tal vez no atrapan algunas partículas, ¿no? Pero no lo desechan. Aquí entran los macrófagos que destruyen a los macrófagos estas partículas de óxido de silicio, ¿no? Y al destruir van a generar tejido colágeno. Pero el problema es de que una vez liberado el colágeno, la partícula de óxido de silicio sigue allá, entonces a este macrófago salta otro macrófago y así sucesivamente, y van a ver en las placas que les muestro luego cómo la fibrosis va incrementándose cada vez más. En la silicosis así generalmente hay dos formas de presentación de imagen. Una de granos pequeñitos, finos, menos de 10 milímetros de mercurio, sobre todo en los lóbulos superiores, que con el tiempo pues van a destruir más macrófagos y van a condicionar una muy incremento de la fibrosis pulmonar. Esos granos finos, al cabo de años, se van a convertir en granos grandes, esas formas de silicosis de granos grandes, confluentes, ¿no? Y pues te anula prácticamente los lóbulos superiores, producen fibrosis, desvían la tráquea, cierran los espacios intercostales, si están un poco más abajo, más avanzados, se pegan al pericardio, lo deshilachan el pericardio. Si van más abajo, pues también con la fibrosis afecta a la parte que está por encima del diafragma, y vamos a ver ahí, vamos a decir, imágenes en tiendas de campaña, porque la fibrosis tracciona el diafragma hacia arriba. Y otra cosa interesante es que estas fibrosis así avanzadas también se comprometen los ganglios del hilio, ¿no? Los ganglios del hilio pues tienen la característica de que solo se fibrosan en la periferia y se ve como si estuviera calcificada la periferia del ganglio, que desde luego está grande, ¿no? Y ese es el famoso signo de la cáscara de huevo. Cáscara de huevo, una imagen que es paternómica característica de la silicosis. Todos esos aspectos los vamos a detallar un poco aquí, ¿ya? Entonces, hay en estos casos, pues, cuando hay la lucha con los macrófagos, hay problemas de inflamación, donde intervienen interleucinas, como en el asma, ¿se acuerdan? Interleucina tipo 1, factor de microbiota tumoral, ¿no? Que destruyen las células. Entonces, y todavía falta estudiar mucho en ese aspecto, ¿no? Entonces, y resulta la inflamación y la fibrosis. Esa es la silicosis, ¿no? Eso es lo que se sabe hasta ahora. Probablemente más detalles vamos a tener en el futuro. Ahí están las partículas estos son los macrófagos, los neumocitos tipo 2. Ahí están las partículas de óxido de silicio, que son atrapadas en el protoplasma de los macrófagos, destruyen al macrófago y genera tejido conjuntivo. Y al final forma unos nódulos, ¿no? Bien redondeados, como capas de cebolla, que se llaman los coniocitos, ¿no? Y esos coniocitos se llenan pues todo el pulmón. Más o menos se ha querido explicar, ¿no? Estas neumoconiosis que más o menos tienen este mismo, digamos, camino para producir y dañar al pulmón. En este caso es el carbón, ¿no? Partículas de carbón, también inducen por los macrófagos,
y ha sido además este tipo peribronquial, ¿no? Entonces, y al ocurrir esto, pues estos acinos se agrandan en cuanto a su diámetro, ¿no? Y en el caso de la asbestosis, no son puntos ni son partículas de silicio, ¿no? Son agujas. Entonces el resto viene de ese modo cuando se lo, digamos, obtiene de las minas de asbesto, ¿no? Entonces son estas fibras que tienen esta forma de aguja, pero su longitud era de unas 6 o 7 micras, pero el diámetro transversal es pues menos de 5 micras. Entonces, de manera que estas pequeñas agujas están pobulando en estas minas, en las fábricas o en las distribuidoras o en las fábricas de calamina plástica. No hay tejas también que tienen asbesto, y cuando ya están envejecidas, pues desprenden esto. Y los señores que se ocupan de vender este tipo de material, con los años, pues, quieras o no, también aspira porque está en un ambiente de este tipo de material que tiene asbesto. Y estas agujas se entran como lanzas, ¿no? Por la vía respiratoria. Y, y la característica es que estas pequeñas eh, agujas se van a la periferia del pulmón y dañan la pleura visceral, ¿no? Ahí pues es donde producen problemas de fibrosis y, y algunas son tan antiguas que muchos pacientes que han inhalado asbesto tienen calcificaciones basales, ¿no? En ambos pulmones. Eso puede ir hacia la malignidad y darte el mesotelioma, ¿no? Un líquido mosaico. Entonces, estos son ejemplos, digamos, panorámicos de este tipo de neumoconiosis. Neumoconiosis no son fibras inorgánicas, ¿ya? Bueno, y al final ese es el producto, ¿no? Que trata de capturar a las partículas de silicio en la parte media. El tejido fibriótico se dispone a las maneras de una capa de una cebolla, ¿no? Entonces se llama coniocito, ¿ya? Bien. Este es otro ejemplo que lo tomé de otro libro, ¿no? Donde se muestran varias formas de coniocito, el nódulo silicótico característico. B, nódulo silicótico mayor aumento. C, es este, ¿no? C, fibrosis masiva progresiva que muestra nódulos silicóticos, 1, 2, 3. D, enfermedad de las vías respiratorias pequeñas por polvo mineral, ¿no? Entonces, como ustedes se darán cuenta, pues, estas partículas de polvo no solo están en las minas de estaño, ¿no? De cobre, en fin, donde se hacen donde se ingresa pues dentro de las montañas, ¿no? Entonces, también están muchas ocupaciones que las vemos aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, eh, estos túneles que ustedes han observado cuando van a los Yungas, no, cuando van a Bermejo, también hay varios túneles ahí en el camino de Tarija a Bermejo. Eso sí, a punta de dinamita, de taladros, en fin, y generalmente polvo. ¿No? Y hay gente que trabaja en ese aspecto en todas partes. Estos también pueden tener silicosis, ¿no? En las fábricas de cemento, ¿no? Y de eso no. Los materiales que utilizan, pues, generan mucho polvo. Entonces, no he visto con detalle, pero me han dicho que la fábrica que está en Viecha genera mucho polvo. Y muchas casas que están alrededor tienen sus techos cargados de polvo, ¿no? Estas gentes indirectamente también están aspirando óxidos de sílice, ¿no? Y con el tiempo probablemente van a tener también fibrosis intersticial, ¿no? Todo lo que en los que es cemento, esmeriles,
te condiciona a que puedas tener silicosis. Entonces, esto es bien común en nuestra ciudad, ¿no? Mucha gente obrera que se ocupa esta ocupación, entonces fabrican estas planchas de piedra aglomerada. Esa es la ingeniería aglomerada que construida, ¿no? Usa sílice, hacer del 90%. Mira la cantidad de polvo que está generando alrededor del obrero, ¿no? El vidrio esmerilado que tenemos en nuestros domicilios también lo hacen con arena bien fina que se dispara con una pistola eléctrica y que se pega contra el vidrio, porque así lo hace áspero, ¿no? Y se convierte en vidrio esmerilado. Entonces, eso también te genera más o menos un 90% de sílice libre, ¿no? Para esas ocupaciones tienen que ser en ambiente libre, no ambientes cerrados, ¿no? Para que no se concentre mucho el polvo, ¿no? Bien. Entonces, los especialistas en estas enfermedades profesionales, en Miraflores, pues, los de salud ocupacional, tienen mucho material, no lo conozco con detalle, pero tienen muchos medidores, digamos, de la concentración de polvo que pueden generar una ocupación. Generalmente estos colegas se trasladan a las minas con sus medidores y van midiendo la concentración de polvo que hay en estos ambientes de los obreros, ¿no? Y ahí les aconsejan qué hay que hacer con estos obreros. Entonces, una concentración de más de 200 millones de partículas por cúbico durante 8 horas de trabajo, pues es peligroso, ¿no? Y también las partículas que se generan, esa la mía me gusta mucho, gracias a uno de ustedes en otro grupo que me la pasó, ¿no? En cuanto al diámetro de las partículas, ¿no? Donde dice que las partículas mayores a 8 micras, 10, 15 micras, te quedan aquí en la parte alta de la vía respiratoria. Entonces el moco los engloba y te molesta y las toses y las elimina. Con eso no es problema, ¿no? Esto es un poco teórico, ¿no? Luego las de 5 a 8 micras ingresan más profundamente, pueden llegar a la tráquea y a la divulgación de la carina, ¿no? Solo las partículas que están en menos de 5 micras, ¿no? Entre 0.5 a 5, esas sí ingresan en el alveolo. Esas es las que producen la enfermedad. ¿Y se acuerdan de tuberculosis con relación a las gotitas de flúor? Más o menos tienen esta explicación también, solo que aquí es polvo, ¿no? En nuestro caso es saliva desmenuzada, las gotitas de flúor. En las gotitas de flúor de menos de 5 micras, en los pacientes activos de tuberculosis también ingresan al alveolo y que producen la enfermedad. Y en este caso, pues, es la silicosis, ¿no? Entonces, de esto se ocupan, pues, los especialistas en medicina ocupacional, ¿no? Entonces, bueno, hay 3 formas de silicosis. Una es la aguda, es la peor, ¿no? Para eso tienes que nacer predispuesto a que el polvo te va a dañar, y esos pacientes no sobreviven más de 4 años. Esa es la única forma de silicosis que se localiza en los lóbulos inferiores. Todas estas otras se localizan en los lóbulos superiores, ¿ya? Entonces, es rara esta situación de la aguda, felizmente, porque hemos conocido un minero de 26 años que lo trajeron de Oruro, ¿no? Porque era dependiente de oxígeno. No, pues si no lo trajeron ya,
porque ya no sabían qué hacer. Nosotros igual, en el obrero y con nuestros colegas, las pillamos por todos lados, ¿no? Y al final tampoco pudimos ayudarlo mucho, ¿no? Entonces al final falleció, falleció, ¿no? Y en la Harvard crónica, entonces es donde están la mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces hay una cola crónica y hay diferentes grados de acuerdo al tamaño del daño que está produciendo en el parénquima pulmonar, ¿no? Esto también es en cuanto a tiempo. Vamos a ver el detalle. La cosa aguda es rara, gracias a Dios, ¿no? Porque ese joven con el 26 años y era jubilado, ¿no? Y pues seguro de tener alguna susceptibilidad genética para tantos daños, ¿no? Entonces, esta silicosis aguda, como les digo, condiciona muchas exigencias de oxígeno y está localizada en las partes basales de los pulmones, ¿no? Entonces, los alveolos, no, aparte de que está presente la sílice allá, generan mucha secreción que llena prácticamente las bases de los pulmones y eso condiciona una mayor disnea, ¿no? Hay también que los ganglios puedes encontrar encima de la cáscara del huevo, ¿no? Bien. Lógico, todas estas formas de silicosis tienen síndrome restrictivo, con capacidad vital y capacidad pulmonar estar disminuida en diferentes grados de acuerdo al avance de la fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, esta silicosis aguda, como les dije, es la única que tiene localización basal bilateral, ¿no? Todo entra y se va a los dos pulmones y está a este nivel, y es el más pronóstico. Entonces, en una tomografía, es un corte basal también, está el corazón, y es esa imagen como el de alas de mariposa, todo el parénquima pulmonar está con imágenes reticular y los alveolos están llenos de secreciones, pues tosen y se desesperan por oxigenar mejor. Y algunos nódulos sueltos también aquí, ¿no? Que también produce la silicosis, como podemos decir, son granosinos, son lesiones ya confluentes, enormes, basales, ¿no? Y un paciente que falleció, entonces, esto es un texto de la Today, entonces pues que algunos alveolos están libres, ¿no? Ventilando más o menos, pero otros están completamente llenos de ese líquido mucoproteináceo, ¿no? Que no permite que se condicione la oxigenación, por eso la falta de oxígeno y la disnea. La crónica es otra. la crónica, ¿no? Y la acelerada están en los lóbulos superiores, por si acaso, ¿no? Se llama crónica porque aparece después de que el paciente ha dejado la mina, ¿no? Empieza a 30 años después de que ha dejado la mina. Aparentemente está bien, no tiene muchas manifestaciones ni de imágenes, ¿no? Entonces, pero en el curso de estos 10 años empiezan a aparecer nódulos pequeñitos en los lóbulos superiores, ¿no? Muchos mineros probablemente tengan ese tipo de, de silicosis, pues, ¿no? Entonces, esta crónica puede empezar con nódulos pequeñitos, aislados en lóbulos superiores, y con el tiempo estos nódulos, como ya les dije, se van destruyendo más y más macrófagos, más colágeno. Estos pequeños se confluyen y hacen la fibrosis masiva progresiva. Esto ya es fatal. ¿En qué sentido? En el sentido clínico, por ejemplo. Entonces, como esta silicosis esta enfermedad no tiene cura, estos pacientes cuando están con estos nódulos pequeñitos, pues oxigenan bien. Pueden vivir aquí en La Paz, en el Alto, no duro, en fin, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido oportunidad de ver mineros que vivían en el Alto, ya jubilados, desde luego, ¿no? Y venían periódicamente en la consulta, ¿no? A ver cómo estaban, ¿no? Y también el otro grupo de mineros pues, que consiguió tierras ahí en Alto Beni,
cerca del Beni, ¿no? Entonces, cerca de Yucumo. Yucumo es el límite entre el Beni y La Paz. Y deben ser unos 5 kilómetros o menos. Es asfalto, bien lindos. Y por la carretera asfalto. El resto es pura piedra, ¿no? Y esos mineros también se fueron allá a sembrar arroz. Mucho del arroz que consumimos pues viene de estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, ahora no sé si solo siembran arroz, tal vez siembran otras cosas más, no puedo juzgar. Entonces, y la evolución clínica de estos dos grupos es clara, ¿no? Y también se explica. En el alto hay hipoxemia, ¿no? Aquí en nuestra misma ciudad. Y si tienes fibrosis, ¿no?, que va avanzando, pues esa hipoxemia se va a incrementar. Eso lo han hecho rápido, eritrocitosis, han hecho hipertensión pulmonar, falla cardíaca derecha, entonces son susceptibles de que se infecten más fácil. Entonces, ellos son los que han fallecido más pronto, ¿no? Incluso habían dirigentes mineros en ese sentido. En cambio, los mineros que fueron al lugar bajo, ¿no?, al llano, pues han sobrevivido más tiempo, ¿no? Venían aquí, se ponían mal, volvían, porque se acostumbran allá, es como si estuvieran con su tanque cargados permanentemente, ¿no? Que no es así. En cambio, los del alto, pues, por ocupaciones particulares también se han arriesgado y han tenido menos vida en cuanto a ello, ¿no? Entonces, seguramente todos los dos grupos, la crónica y la acelerada, van pues a esta complicación de dosis masiva progresiva. Bien. Entonces, la tos, la fricción, esa es la silicosis simple. Miren esa micronodulación, a ver, qué bueno, se puede agrandar. Miren esta micronodulación, es miliar, parece miliar. Miren aquí abajo, pues está limpio, ¿no? En cambio aquí, tercio medio y sobre todo el tercio superior, ahí está la micronodulación. Entonces, estos señores juegan un deporte, fútbol, generalmente se cansan a dar. Entonces, esa es la silicosis de granos pequeños, ¿no? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha hecho cuando solo había placas, ha distribuido a todo el mundo placas en este sentido, de granos pequeños y de granos grandes. Y esos eran pues granos pequeños, ¿no? Y para que puedan, digamos, calificar su renta a los mineros. Entonces, si un minero de esta situación, que también de hecho tiene su inmunidad baja, es que se complica fácil con tuberculosis. Si un minero tiene tuberculosis y silicosis, le da pues 100% de renta, ¿no? Muchos dirigentes mineros actualmente tal vez tengan eso, no sabemos, no conocemos los documentos, ¿no?, que tengan tuberculosis y silicosis, eso sí tienen 100% de renta. Bueno, de eso ocupan los de salud ocupacional, ¿no? Entonces, bueno, aquí la confluencia es un poco mayor y es más difusa la distribución de los pequeños nódulos, ¿no? Eso va empeorando. Entonces, ahí está. Y también, pues aquí se trata de soltar un ganglio agrandado con esas calcificaciones de la periferia, que es más visible en la tomografía, en ventana mediastínica. Fíjense las calcificaciones alrededor de las imágenes en cáscaras de huevo. Es patognomónico de la silicosis, ¿ya? Entonces, algunos nódulos, digamos, confluyen en forma, digamos, localizada. En este caso es este lóbulo medio, lóbulo inferior. Aquí se han confluido varios nódulos de cebolla. Entonces, es una silicoma, si son de más de 4 centímetros de diámetro. Aquí puedes pensar que está con cáncer, ¿no? Y como ayer vimos el PET-CT,
Se puede aplicar a estos pacientes con este tipo de imágenes enormes. Un PET-CT se puede hacer y eso te va a definir si esta nodulación es maligna o no maligna. Si la captación de la dicetilglucosa es menos de 3, esto es benigno. Si está por encima de 3, porque estas cicatrices predisponen al cáncer, son precancerígenas. Si está por encima de 3, pues ya eso es maligno, ¿no? Bien. Entonces, esto de nódulos pequeñitos, con el tiempo, pues, les van destruyendo más pulmón y se hace confluente y nos dan este tipo de imágenes. Tienen los nódulos aislados. Esto también está en los lóbulos superiores. Esta es la silicosis de granos, la silicosis nodular confluente, ¿no? De granos grandes, ¿no? Que toman todos los lóbulos superiores. A veces te pegan la tráquea, te traccionan, te cierran los espacios intercostales, te traccionan el ilio, ¿no? A ciertas zonas de fibrosis, y por eso ven en las broncografías algunos pacientes tienen los bronquios como si cayeran en lluvia, porque este ilio está traccionado hasta esta área de fibrosis, ¿no? De granos grandes, ¿no? Entonces, y en la tomografía, pues se ve esta imagen, ¿no? Más o menos está a nivel de la carina, tanto en el lado derecho, en el lóbulo medio, y en el lóbulo inferior como izquierdo, pero sí, izquierdo, ¿no? Eso ya es confluente, ya no es granos aislados, ¿no? Pero tiene mayor disnea este paciente, desde luego, ¿no? Y esta es una complicación de estos granos grandes, ¿no? Estos señores tienen sus inmunoglobulinas disminuidas, eso está comprobado también en el laboratorio, o sea que bajan la inmunidad, tiene menos inmunidad. Un minero tiene 15 o 20 veces más susceptibilidad de hacer tuberculosis, basta que uno esté tosiendo ahí dentro de las socavones, pues va a contagiar al resto, ¿no? Y pues este señor tiene una caverna, por ejemplo, con nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces la fibrosis es tan grande que está pegada a la tráquea y la desviada a la derecha. Y no solo a la tráquea, fíjense el perfil del corazón. Entonces aquí tiene unas espículas, está pegada al pericardio y también lo está traccionando al pericardio. Hay otras, digamos, complicaciones de fibrosis que se han pegado al diafragma, en este caso derecho, y están traccionando. Este es el famoso signo de la piedra de campaña, ¿no? Así de este modo. Aquí otra fibrila, viene que está también traccionando al diafragma izquierdo. Entonces, a estas barbaridades de complicaciones, pues lleva a la fibrosis. Esto, pues, lo repito, está traccionando también al hilo. El hilo izquierdo, que es más alto, más o menos está a este nivel, pero está aquí arriba, traccionado. Y los bronquios, fíjense, están cayendo. Si pudiéramos contrastar, estos vídeos pues caen como lluvia, como han visto en una broncografía en el hospital. Esas son las complicaciones que tiene ya la silicosis. Y esto pues es de una revista americana donde muestra un pulmón normal. Ellos también tienen minas, ¿no? Y han también demostrado que la silicosis toma más los lóbulos superiores. Esta forma crónica que estamos viendo toma más los lóbulos superiores. El daño está aquí. Entonces, y estas partes sanas tienden a romper sus paredes celulares para captar más oxígeno, se hacen enfisematosas. Aparte de tener fibrosis, estos pacientes tienen enfisema secundario, ¿no? Y aquí, alrededor de la zona de silicosis, hay enfisema centro-lobular también, ¿no? Como si hubieran fumado, y si fuman, pues eso se va a acentuar. Y el hilo, estas cicatrices tienden a suspenderlo hacia el vértice del pulmón. Es terrible el daño que produce esta enfermedad. Ahí está.
Y la otra tercera forma es la acelerada, ¿no? Entonces se dice acelerada porque esta, bueno, y supongamos que hoy empezaste a entrar a la mina y estás trabajando 10 años ya, ¿no? Cumplido. Estás pasando, no sé, en esos primeros 10 años, 5 o 10 años, empiezan los nódulos pequeños, ¿no? Eh, no sé, eso no se sabe. Tal vez tienen más susceptibilidad, como la silicosis aguda, que es rara, ¿no? Y luego, pues, eso va a ir a la pobres de silicosis en un lugar completo, ¿no? Entonces, igual con nódulos pequeños y luego llega a los nódulos grandes, ¿no? Bien. Las complicaciones de la tuberculosis en general, lo primero es la tuberculosis, porque baja la inmunidad, tiene la inmunidad baja, está comprobado, ¿no? Y fíjense, 20 a 30 veces más su fertilidad para enfermar tuberculosis, así como el SIDA, así que agarra la inmunidad, ¿no? Entonces, como el minero, pues no ignora de estas cosas, pero ha visto que hay familias que trabajan en las minas, los abuelos, los papás, los hijos, ¿no? Y ellos saben más o menos que su sobrevida no va a ser mucha, ¿no? Y pues por eso tienen actitudes rebeldes, agresivas, algunas sin razón y otras con razón, ¿no? Como, como está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces por eso es que todo el tiempo están dirigiendo ahí a los trabajadores, porque pues su psicología es así, porque su enfermedad saben que les va a condicionar muerte. Y lo peor es que eh, eh, los hijos de estos, de este grupo de obreros, pues muchos se dedican a la mina y le siguen ese camino. Pero también hay hijos de mineros que son muy inteligentes, ¿no? Y se educan. Hasta hay universidades en algunos centros mineros, ¿no? Y se educan y se esperan y surgen. Hay muchos tipos de mineros que incluso se han ido al exterior con buenas profesiones y eso es pues lo mejor que podían dejar como herencia a sus hijos, esos obreros, ¿no? Pero la mayor parte no piensa así, la mayor parte piensa pues en divertirse, en acontecimientos y olvidan lo más preciado que uno puede hacer por la gente joven, ¿no? No los educan. Y toda la gente educar a sus hijos, sabiendo su futuro, pues sería otra cosa. Yo he conocido una fábrica, por ejemplo, de cemento en el camino entre Houston y San Antonio, unas autopistas fabulosas, ¿no? Ya era el atardecer, ¿no? Y le digo a mi hija y a mi esposa, mira, me parece una ciudad apartada, en un lugar bien aislado, pero lleno de luces, ¿no? ¿Y qué es esto? Pregunto a mis parientes y me dicen, es una fábrica de cemento. Entonces el cemento dice que lo han hecho en ese lugar para evitar que los alrededores de la fábrica no se contaminan con el polvo ni haya silicosis. Entonces, en estos países pues saben muy bien muchos de estos artículos de estas áreas, ¿no? Que nos enseñan cómo debe prevenir. Seguramente en medicina ocupacional les instruye muy bien en nuestro medio en ese sentido, ¿no? Pero es difícil implementar eso pues aquí por, por nuestra ignorancia en realidad, ¿no? Desde el Ministerio de Trabajo, desde las autoridades de salud, ¿no? Que deberían obligarlos, una vez que se jubilen los mineros, a que se vayan a lugares bajos para que su sobrevida sea de más años, ¿no? No dejarlos en el alto, no rudo. Entonces, no hay una buena, digamos, eh, de conocimiento, ¿no? de esta situación. Y es más,
Si ustedes van a ir al exterior, Dios quiere que sea así, entonces, y si hacen medicina interna o alguna especialidad que tenga que ver con enfermedades en general, les van a preguntar los colegas ahí, ¿y qué es de la silicosis? ¿Cómo es la silicosis? ¿Cómo es? Eso sí, entonces, pues, eh, acuérdense de esta clase. Y si hubiera esa situación, explíquenles a los colegas de afuera, ¿no? Bien, bien. El diagnóstico, pues, de la silicosis, que se puede confundir con los de granos pequeñitos, lo primero es la tuberculosis, ¿no? Entonces, esa tuberculosis o silicosis de granos finos, miliares, menos de 2 milímetros de diámetro. Y son los que haces. Y en la historia clínica, esta imagen miliar tiene antecedente que ha trabajado en la mina, eso es silicosis, pues. Trabajo en la mina ocupacional, más imágenes radiológicas, eso es silicosis, ¿no? Entonces, ese es el gold estándar, ¿no? Para diagnosticar la silicosis, ¿no? Hay que descartar otras patologías similares, ¿no? Entonces, el lavado alveolar, puede verse sílice dentro de los macrófagos alveolares. A veces hay pacientes que toquen, ¿no? Y expectoran piedras pequeñitas, de milímetros, 1, 2, 3 milímetros, 5 milímetros. Y esos son silicomas, neumoconiositos, que se han comunicado con la vía aérea y se expectoran. Eso se llama bronquiolitis. Yo no he visto, ¿no? Pero algún colega me comentó esta situación, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones, ¿no? Que están en la vía respiratoria. Y la confluencia de estos, pues, te da la silicosis masiva progresiva. No es difícil como ven la silicosis. No los pequeñitos, no los grandes, las complicaciones, las dismias, sino la cáscara de huevo, ¿no? Y las complicaciones que tiene. ¿Y qué se ha hecho para tratar la tuberculosis? Creo que les dan hasta leche en exceso y no sé con qué idea, yo no conozco el dato exacto, ¿no? Se ha tratado de dar corticoides como hay inflamación por la lucha entre la partícula y el sarcófago. No, pues mejoran parcialmente. Se ha tratado de dar corticoides por vía inhalatoria con el asma, parcialmente. No pueden, pues el asunto es sacar las partículas de sílice, es casi imposible, porque está distribuida en todos los campos pulmonares, ¿no? Lo que sí es que la tuberculosis, pues, se complica muy fácilmente. Entonces, y estos sistemas de ventilación en algunas minas están bien implementadas en nuestro medio. El otro día, a principios de año, fuimos a Colquiri con mi hija, ¿no? Les recomendaron un estudio en el sentido que hagamos espirometrías. Bueno, fui a ayudarla y me llamó la atención en esta mina que tenía un montón de conductos gruesos que salían de la mina y de nuestra manera sus sistemas de ventilación. Esa mina explota estaño, ¿no? Y el estaño parece que está en buen precio ahora, ¿no? Y pues veía muchos mineros, ¿no? Con cor pulmonar, eritrocitosis, placas bien avanzadas, y yo les preguntaba a los doctores de base de esta zona, ¿y esto por qué no se jubilan? Porque ya están muy dañados los pulmones, y cómo pueden estar todavía en la mina trabajando. Y ellos me dicen, doctor, estos señores van a morir trabajando, porque su sueldo de este tipo de mineros es de 30,000 bolivianos, es para principios de año, cada mes. Entonces prefieren ganar eso y morir a jubilarse. Por eso están viniendo. Pues la mayor parte tenían síndromes restrictivos, desde luego, ¿no? Y este tipo de complicaciones hematológicas. Pero esas minas, pues, están un poco avanzadas y han
hecho este método preventivo de cambiar el aire dentro de la mina con estos sistemas de ventilación. Lo mismo debe ocurrir en esa famosa mina que hay, creo que por Potosí, ¿no? Una mina que es de una empresa eh, extranjera, y es un monstruo de mina donde explotan plata, estaño, ¿no? Y pues es prácticamente han creado una nueva población ahí, donde la gente gana bien, y pues también hay buenos sistemas, digamos, de prevención. Pero la mayor parte de los mineros, pues, no están en esta situación y vamos a seguir con estos problemas por mucho tiempo. Y el tratamiento, pues, entre todas, como les dije, glucocorticoides, en algunos países, en Chile, por ejemplo, se ha tratado de hacer trasplantes de pulmón. En los territorios que nos han robado hay minas de cobre, a flor de tierra, ¿no? Y eso mantiene mucho ahí a Chile. Pues tratar de hacer trasplantes de pulmón. Entonces, y la prevención, pues, ¿no? Las minas que son conscientes y que vienen con conocimientos externos, hacen una buena higiene industrial, que controlan el tabaco, que pueden tolerar la situación, que aplican usar máscaras, ¿no? Y hacen control radiológico periódico para ver si son granos pequeños, granos grandes, entonces van cambiando de trabajo, de posición, del interior a la superficie. Eso era lo que quería mostrarles, ¿no? Son las formas cristalinas de sílice, ¿no? Que sobre todo el cuarzo es la más dañina, ¿no? Son los patrones radiológicos y hemos descrito, eso no es difícil. Granos pequeños y granos grandes, ¿no? La forma crónica y la forma acelerada. Y la aguda, pues, no da más de 4 años de sobrevida. No olviden que son lóbulos inferiores. El diagnóstico por el centro de trabajo en las minas, ¿no? La tuberculosis, el cáncer, para el cáncer hay que hacer PET-CT para ver si algunas cicatrices pues se han malignizado, ¿no? No hay tratamiento, la terapia es sintomática. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. ¿Han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué les ha parecido el tema de silicosis? Muy interesante, doctor. Doctor, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar de la silicosis y de la TB miliar en rayos X, doctor? En serio, sé que si solo es ese dato, es bien difícil, doctorito. Tienes que hacer una buena historia clínica. Si ese señor tiene una placa miliar y en la historia clínica te dice que ha trabajado 20, 30 años en la mina, eso es silicosis de granos pequeños. Si no, esto es tuberculosis miliar. Ese dato de ocupación es bien, bien importante, ¿no? Es el gold estándar, como dice la lámina esa, para diagnosticar esas dos situaciones. ¿Entendido? Sí, doctor. Doctor, tengo otra pregunta. Sí. Para la neumonitis por hipersensibilidad, ¿hay alguna profilaxis? O sea, puede ser farmacológico, otro tipo, doctor. Eh, es la historia clínica también, dependiendo cuál va a ser la causa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eso es dentro de las causas conocidas, por ejemplo, en el caso de los que crían aves, ¿no? La caspa de los animales, de las aves enfermas, sin alas, se pueden producir ese tipo
de enfermedad, o que hay obreros que trabajan en la cosecha de algodón. Eso creo que hay en Santa Cruz. Tienes que ver esto, ¿no? De manera de proteger a estos cosechadores, de que pueden también haber aspirado mucha. Incluso en las fábricas textiles, doctora, ustedes no han conocido, pero hay todavía restos de estas fábricas. Hay por la parte norte, por la curva norte de la ciudad, de la autopista, había muchas fábricas textiles grandes. Gasolina, por ejemplo, era una grande, ¿no? Donde utilizaban mucho algodón para fabricar las prendas que son buenas, ¿no? Con algodón puro. Muchos de esos obreros nunca están en la mina, pero no están expuestos a esas partículas de algodón, ¿no? Que se produce la piscinosis, que produce el ¿no? Enfermedad intersticial. Entonces, hay que evitar eso, ¿no? Probablemente los métodos, digamos, que debería utilizarse zonas ventiladas, no usar máscaras. Esas son las formas de prevenir. En el caso de aves, pues hacer siempre ante la menor sospecha de algún problema de aves que se mueren así, hacer controlar con un veterinario. Yo tenía un colega que era fanático de las aves. Tenía su jardín ahí en la entrada de su casa, lleno de jaulas de toda clase de aves, le encantaba, ¿no? Hasta que una vez alguna de sus aves seguramente se sale enferma, y toda su familia ha hecho una citacosis. He inhalado pues caspa de lobos que estaban enfermos, y neumonía en varios miembros de la familia. Ha tenido que deshacerse de estos animales, de muchos, y así ha solucionado. Creo que se le ha dado tetracyclina, ¿no? Para controlar la neumonía de sus parientes, ¿no? Entonces, la historia clínica siempre no es pues un dato solo, no es plurimágico. Tiene que ver los antecedentes, en qué tiempo se presenta, ¿no? Qué exámenes de laboratorio puedes pedir, y así. Es interesante este tema, muy bonito. Y en México hay una especialidad. Justamente el padrastro de la presidenta, que está en México ahorita, de Sheinbaum, es un famoso señor, médico chileno, que escapó en la época de Allende, ¿no? Seguramente él es muy izquierdista, ¿no? Se escapó a México, ¿no? Y como estaba entrenado en intersticial, es miembro del INER, este Instituto de Investigación, del mejor instituto, y enseña solamente fibrosis intersticial. Entonces, un hemólogo, por ejemplo, quiere ser, o un internista quiere ver problemas intersticiales, puede ir allá, y en un año pues te da todas las pautas, ¿no? Para ver esta enfermedad, que es interesante. Muy bien, doctores. Gracias por su atención. ¿Alguna duda más que tengan? Hola. No. Bueno, muchas gracias. Veremos qué pasa el día para ver